Buenos días, soy Rocío Rodríguez, trabajo en la biblioteca de la Facultad de Químicas y bueno, con motivo del ciclo de entrevistas por el 50 aniversario de la creación de la facultad, es un placer para mí entrevistar hoy a Adela Tercero. Entonces, bueno, para quien no sepáis quién es, que seguro que hay muy poca gente, Adela fue la directora de la biblioteca durante casi 30 años, del año 90 al año 2018. Y bueno, pues quién mejor que ella para definir la trayectoria de la biblioteca de nuestra facultad y sobre todo la importancia que tiene la profesión bibliotecaria en el apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación, ¿no?, en una universidad. Bueno, bienvenida, Adela. Muchas gracias, Rocío. Yo agradezco a la biblioteca y a la facultad que me hayáis propuesto para hacer esta entrevista y es un gusto pues hablar de todos estos años que he pasado aquí con la gente de la facultad. Claro que sí. Muy bien, nada, pues si te parece empezamos, ¿no?, un poco con una pregunta, ¿cómo decidiste, ¿no?, ser bibliotecaria y cómo llegaste aquí a la Biblioteca de Químicas? Sí, bueno, pues no fue una decisión propiamente dicha, sino una casualidad. Yo había estudiado filología hispánica aquí en la Complutense, llevo desde los 16 años en la Universidad Complutense y después me había dedicado era correctora de pruebas de una editorial. Mi ambición era ser librera, pero pues obtuve una beca en la FUE, la Fundación Universitaria Española, en el archivo. Allí conocí a otras compañeras que habían cursado estudios de biblioteconomía, que entonces no existían estudios reglados como ahora, que está la Facultad de Documentación, y casualmente pues surgieron las primeras oposiciones que hubo de bibliotecarios de la Complutense en 1979 y decidí con ellas, en grupo, pues presentarnos a esas oposiciones y prepararlas juntas. Y así fue como empezó, digamos, mi carrera en este ámbito. No pude hacer mejor cosa porque después he visto que era verdaderamente mi vocación. ¿Y cómo...? Sí, ¿cómo llegaste aquí a la facultad? Pues aquí estaba trabajando, estuve desde el año 81 al año 90, estuve trabajando en la Facultad de Económicas. Fue en mi escuela, digamos, bibliotecaria. Aprendí muchísimo allí porque es una facultad también con una biblioteca extraordinaria y trabajaba en turno de tarde y estaba muy a gusto, la verdad, estaba allí fenomenal. Pero yo ya por cuestiones de conciliación familiar necesitaba cambiar al turno de mañana. Salieron unas plazas, concursé y también casualmente pedí químicas, que no había visitado en la vida la facultad, pero alguien me habló de que era una facultad muy buena, una biblioteca bastante avanzada en aquel tiempo. Se parecía un poco a Económicas en ese aspecto, porque no todas las bibliotecas tenían el mismo grado de desarrollo, de evolución. Y entonces pues la pedí en segundo lugar y me la dieron. Y aquí me presenté en marzo de 1990, junto con Paloma, que vinimos ella un día antes que yo, y la subdirectora, y yo al día siguiente, y aquí empezamos. Qué bien. Sí. Los comienzos fueron duros porque en ese momento la biblioteca no se encontraba en su mejor momento. Había un vacío de personal tremendo y yo la verdad es que me asusté un poco al llegar. Paloma acababa de incorporarse como nueva funcionaria y aunque yo tenía un poco más de experiencia, pero mi experiencia era de un puesto base y bueno, pero todos conocemos que Paloma tiene un carácter muy optimista, muy echado para adelante y a mí me arrastró. Claro. Pero bueno, antes quería hablar un poco de los antecedentes de la biblioteca, sí, digamos, desde que la facultad es facultad, que se extindieron las facultades de ciencias. La facultad de ciencias se extindió en diferentes facultades y bueno, pues si quieres hablamos un poco de
De los inicios, ¿no? Por encima, ¿Dónde se encontraba? ¿Cómo te la encontraste? Un poco todo eso. Sí. Bueno, ya en 1974, que es cuando desde que existe la facultad, la biblioteca ya existía aquí. O sea, no era la biblioteca de ciencias, pero tenía su propia entidad dentro de la facultad. Pero claro, era todo muy rudimentario. La hemeroteca sí estaba más conformada porque los profesores, al ser investigadores, siempre han consultado muchísimo más las revistas que los libros, y entonces existía una hemeroteca todo en el edificio A. En aquel momento solo existía el edificio A y el edificio B posteriormente, vale. En los años 80, pero en el año 74 solo el edificio A, y allí estaba la hemeroteca en la planta primera y la biblioteca en el vestíbulo posterior. Pues se puede decir que era una biblioteca a grosso modo, porque era una colección pequeña de libros, pero no tenía ni personal bibliotecario, ni presupuesto. La atendía principalmente nuestro compañero ya fallecido, desgraciadamente, José Luis Ocampo Bote, que era auxiliar administrativo y pasó toda su vida asignado a la biblioteca. Era una persona sin formación bibliotecaria, pero con una gran vocación, digamos, de servicio, que es muy importante en nuestro trabajo, y eso pues suplió sus carencias, digamos, profesionales y sus limitaciones, y la atendía él. Luego, con posterioridad, ya casi en los años 80, la biblioteca pasó a la planta quinta de ese mismo edificio. Pero claro, ya se vio que eran necesarias nuevas instalaciones, personal. Ya en el 79 entró personal bibliotecario, ya en el 80, y fue tomando forma, y también pues digamos se decidió, estaba en construcción el nuevo edificio, el que llamábamos entonces nuevo, el edificio B, donde está la cafetería, y ahí se asignó en el año 86, comenzó a funcionar la biblioteca en la planta sexta de ese edificio. En la planta sexta. Ya era donde después, en el 90, vinimos ya a esas mismas instalaciones. Sí. En ese momento, pues ya había un personal bibliotecario, una dirección de biblioteca profesional, de Isabel de Armas, y una plantilla pequeña, pero una plantilla bibliotecaria. El presupuesto también, la facultad decidió dar un 18% de su presupuesto, lo asignó a la facultad, a la biblioteca, y ya pues empezó la centralización, porque los departamentos tenían cada uno su propia biblioteca. En fin, ya empezó a ser una biblioteca con servicios propios de este servicio y con una configuración, un presupuesto, una plantilla. Ya pues fue la biblioteca a la que yo me incorporé en 1990. Entre 1989 y 1990 hubo una debacle, digamos así, de personal, y la directora se había marchado y los ayudantes de biblioteca también, y cuando llegamos, Paloma y yo, éramos las únicas personas con formación bibliotecaria. Había auxiliares que ya llevaban tiempo en esta facultad trabajando, que pues al igual que José Luis suplían su formación bibliotecaria con el desempeño, digamos, pues con ilusión y con dedicación a su trabajo. Muy bien. Y bueno, pues esa fue la biblioteca en la que... Sí, como evolucionó, digamos, hasta un hito muy importante que fue, digamos, el proyecto y construcción de este edificio, de esta biblioteca. Sí, en aquella biblioteca donde nosotros llegamos en los años 90, pues verdaderamente para lo que entonces eran las bibliotecas, era pues una biblioteca muy moderna y bastante desarrollada. Creamos nuevas secciones, espacios para profesores, una fotocopiadora. Organizamos la sección de Química-Lastras impreso, que entonces era lo más importante de la hemeroteca. En fin,
era una biblioteca bastante completa. El mayor problema que tenía es que se encontraba en la 6ª planta, no había espacio y ya estábamos buscando espacios para ampliar, pues como depósito de libros obsoletos o que se utilizaran menos. Y colecciones de revistas antiguas también. Sí. Y en ese ambiente, digamos, pues surgió que de 1998 a 2002 surgió un plan plurianual de la UCM para rehabilitación y reacondicionamiento de edificios antiguos, digamos, históricos, ¿no? Qué bien. O clásicos, me parece que se llamaba, clásicos. Y entonces la Facultad de Física se había acogido también a ese plan y estaba en remodelación. Yo pienso que los químicos con muy buen criterio vieron que se tardaba mucho en remodelar edificios. Esta facultad también, por sus características, pues los laboratorios estaban mezclados con las aulas, los alumnos con los laboratorios de investigación de los profesores. Había cierto peligro, digamos, físico, con lo cual la biblioteca necesitaba también nuevos espacios. Decidieron, en lugar de ese presupuesto, emplearlo para remodelar la facultad, decidieron hacer los nuevos edificios de aulario y biblioteca. Muy bien. Y ya, bueno, pues fue un avance tremendo. En ese momento el decano, cuando se inició esta planificación, digamos, era Baldomero López Pérez, y nuestro vicedecano era Amador Aro, y les pareció muy bien, hicieron gestiones pertinentes con el arquitecto de la universidad, y ya pues se pensó en llevar a cabo esta nueva edificación. Luego ya más adelante, digamos que el proyecto se realizó siendo decano Jesús Santamaría y vicedecano Reyes Jiménez, aunque quien se dedicó plenamente digamos, a apoyar este proyecto fue el profesor Rodríguez Somolinos, de Ingeniería Química, que era en aquel momento vicedecano de Asuntos Económicos, Infraestructuras o algo así. No me acuerdo exactamente la denominación de su puesto. Se emprendió el proyecto, pues se aprobó, me parece que fue en 1998, y se finalizaron las obras en 2003. De hecho, el edificio se inauguró en junio del 2003. Durante esos años, pues sí, es importante resaltar la participación que tuvo la biblioteca y los bibliotecarios, la participación que tuvimos de manera muy directa, ¿verdad? Directamente. Sí, directamente el equipo de Canal pues nos decidió que fuésemos los interlocutores con el arquitecto Javier Aguilar. El arquitecto también era muy permeable a todo lo que le sugeríamos las bibliotecarias, éramos en ese momento. Y bueno, nosotros también, Paloma y yo, nos dedicamos a comentar con el vicedecano Rodríguez Somolinos y con el arquitecto pues todos los espacios que eran necesarios en la biblioteca, qué tipo de condiciones deberían tener para que fuesen útiles y se pudiesen servir para facilitar la consulta, el estudio. En fin, fueron muy permeables y muy comprensivos, tanto la facultad como el arquitecto. Y creo que en ese aspecto pues fue un ejemplo que luego hemos comentado con otros compañeros que también han emprendido obras, fue un ejemplo de construcción de biblioteca. Creo que no salió mal y que de hecho todavía después de 20 años pues las instalaciones siguen considerándose de actualidad y han servido para todos los cambios que se han ido produciendo. Totalmente de acuerdo. Y precisamente un poco en esa línea, ¿no?, de toda esta trayectoria que nos estás contando, Adela, ¿cómo viviste la transición y el cambio tan grande, ¿no?, que tuvo lugar
de una biblioteca, pasando de una biblioteca totalmente manual a, bueno, digamos, los inicios de la automatización, después la llegada de Internet y, bueno, todo el desarrollo ¿no?, de las nuevas tecnologías, sí, hasta, bueno, hasta día de hoy. Pues a ver, ¿qué te diría? Fue duro para mí, que no tengo una formación, digamos, tecnológica, y para el resto de bibliotecarios de mi edad, pero a la vez fue un reto muy grande. Claro. Y bueno, es tal el avance que vimos en la automatización que, pues, que se superó todas las condiciones negativas que se hubieran podido dar, pues se fueron resolviendo poco a poco. Yo venía de Económicas, que había sido proyecto piloto en la automatización de la biblioteca a finales de los años 80 y principios del 90. Entonces, en el año 92 yo ya era directora de la biblioteca, planteé a la vicedecana, que en ese momento siempre los vicedecanos de biblioteca han tenido mucha influencia en la marcha de nuestro servicio, y yo siempre he acudido a ellos y les he explicado nuestras necesidades y ellos siempre las han apoyado, ¿no? Entonces yo le comenté lo que había vivido con el proyecto de automatización inicial en la Biblioteca de Económicas, y le propuse ir allí para que Marta Torres, que en ese momento era la directora de Económicas, le explicara a ella los beneficios de la automatización y, en fin, pues para empezar nosotros también, ¿no? Claro. Con ese ánimo. Y ella enseguida pues aceptó. Fuimos allí y pues quedó convencida, porque claro, la facultad tenía que poner una pequeña cantidad, pero que en aquel tiempo no era tan pequeña, para comprar unos ordenadores y comenzar ese proyecto. Y en el año 92-93 aproximadamente, pues iniciamos, de las primeras bibliotecas también, iniciamos pues el proyecto de automatización de la biblioteca. Pues poco a poco todo fue, bueno, el correo electrónico. ¿Qué te voy a contar de todo eso? Es que supuso un avance tal, porque todo era manual. El préstamo interbibliotecario teníamos que llamar biblioteca por biblioteca. Sí, bueno, con el correo electrónico pues escribes una carta y se la puedes mandar a 20 bibliotecas para ver si tienen el artículo que se necesita. Y en fin, bueno, luego toda esa gestión tanto de préstamo interbibliotecario se centralizó, pero en un principio, pues la verdad se nos abrió un mundo nuevo y muy interesante. ¿Qué te voy a decir de los cambios de formato de la información? Es que todo eso es como para escribir la historia, ¿no? Primero las búsquedas en Chemical Abstracts, que las hacía Paloma en línea con el profesor al lado haciendo la búsqueda, muy rudimentaria. Después el CD-ROM, el Current Content en disquete, en fin, es que hasta llegar a las bases de datos actuales ha sido un recorrido apasionante, y además todo ha ido a mejor, y sobre todo lo que ha sido la recuperación de información en esta facultad, que la mayoría de los profesores, bueno, por no decir todos, son investigadores a tiempo completo, porque están aquí todo el día dando sus clases y después investigando, pues es que ha sido como un avance impensable. Entonces todo eso, pues los escollos que haya podido haber se han ido solventando por los beneficios que la informatización ha traído. Sí. Ha sido fabuloso. Yo creo que en las bibliotecas es uno de los campos, en el campo de la información, donde más se han notado los avances tecnológicos. Muy bien. Bueno, y también un poco al hilo de todos estos casi 3 décadas, ¿no? Casi 30 años aquí en la universidad, Adela, ¿cómo recuerdas precisamente eso, ¿no? Tu relación o sea, cómo forjaste vínculos con tanto profesorado, gerencias, decanatos, bueno, y demás personal, ¿no? En general. Pues a ver, yo soy una persona bastante sociable, o al menos creo que es una de mis pocas cualidades, y siempre me ha gustado, cuando la biblioteca ha necesitado algo, explicarlo, o sea, razonarlo, y cuando he acudido a través del vicedecano o vicedecana de turno
casi siempre he intentado hacerles partícipes de los problemas o necesidades de la biblioteca, y a través de ellos pues, hemos ido a junta de facultad, se ha explicado al equipo de canal, de gerencia, y eso ha dado muy buen resultado, unido a que desde los años 85 aproximadamente, bueno, antes, incluso anteriormente, se formó la comisión de biblioteca. Ajá. Y aquí siempre ha funcionado. Es más, hemos tenido miembros en la comisión de biblioteca que han permanecido en ella durante más de 20 años, como es el caso del profesor Álvaro Martínez del Pozo, que ha sido como el histórico de la comisión de biblioteca. Y siempre hemos procurado ser una piña en favor de los intereses de la biblioteca, digamos, pasar por alto las diferencias entre los diferentes departamentos. Siempre los departamentos, a través de sus representantes en la comisión de biblioteca, han tenido que participar en muchas decisiones de la biblioteca, porque precisamente no había presupuesto suficiente. Las revistas y las bases de datos científicas son carísimas. Era imposible asumir ese gasto con el presupuesto de biblioteca. Después, bueno, ya se centralizó el gasto, ya evolucionó todo a mejor. Pero tuvimos por lo menos 20 años en que los departamentos tenían que decidir si ponían un dinero o no ponían para conseguir las 4 o 5 revistas de su materia que les interesaba. Y todo eso pues formó vínculos entre nosotros, creo que muy fuertes. Los vicedecanos, querría recordarlos a todos, desde Rafaela Pagani, que fue mi primera vicedecana, Amador de Aro, Reyes Jiménez, que luego también fue decano nuestro, Odón Arjona, fallecido también por desgracia actualmente, Paco Gavilanes, y por último Maite Villalba, que actualmente es decana de la facultad. Muchas veces incluso nuestros vicedecanos después han llegado a decanos, con lo cual también conocían perfectamente lo que era la biblioteca y sus necesidades. Y estaban más permeables a nuestras peticiones. En gerencia, pues exactamente lo mismo. Y después con los profesores siempre hemos tenido una relación muy buena. Hay que considerar que hasta hace unos años, digamos, bueno, yo hablo recientemente, ya hace 6 años que me jubilé, pero parece que fue ayer, ¿no? La relación con la biblioteca era muy presencial y eso favorecía que nos relacionásemos más. Ahora, por una parte es bueno que la relación no es presencial, básicamente, pero yo creo que eso va en contra de esa relación más estrecha, más cercana. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Algunos de los cafés que han tomado los profesores, nuestros visitantes en la biblioteca, pues también entre café y café ha favorecido esa relación afable, amistosa y casi familiar que hemos mantenido. ¿Sí? Claro, sí. Pero vamos, ha sido fundamental la comisión de biblioteca, los equipos de canales, los vicedecanos principalmente, y bueno, ya te digo, los profesores pues tenían que venir mucho porque ellos son investigadores y necesitaban que nosotros les apoyásemos en las búsquedas de información. Ahora ellos ya se manejan mejor porque se han dado cursos de formación, que también ha sido un avance muy grande. Primero nos los dieron a nosotros desde nuestros servicios centrales para ir formándonos en estas nuevas tecnologías. Pero después nosotros todo eso lo hemos ido transmitiendo a profesores y alumnos. Por supuesto que siempre hay que estar abierto a lo que un profesor te pide para sus alumnos, para sus investigadores, para ellos mismos. Siempre hay que estar abiertos a lo que ellos necesitan y no querer a veces imponerles nuestras normas que se van quedando obsoletas. A veces, ahora quizás no, ya no estoy muy al tanto porque ya me desligué más del campo bibliotecario, ¿no? Pero en ese momento nosotros a veces chocábamos con la rigidez institucional de la biblioteca para llevar a cabo algunos servicios que aquí eran necesarios, aunque a lo mejor en otros ámbitos, como humanidades y tal, pues no eran necesarios. Claro, es que cada hay que pensar que esta facultad
es la primera en investigación de la Complutense y en los rankings pues están los primeros y eso había que tenerlo muy en cuenta. presente, Sí. claro. Y sí, también un poco al hilo de esto que comentas, de pues todo la virtualización de los servicios, el avance de las nuevas tecnologías, etcétera. ¿Cómo ves, Adela, el futuro de la biblioteca universitaria, el futuro de los bibliotecarios? Pues a ver, Rocío, no sé decirte muy bien. No sé decirte muy Complicado. bien porque cuando hablo con los compañeros, lo que me transmitís es que ha bajado mucho el servicio de biblioteca, que la gente no viene. Como que estamos un poco desde la pandemia, Sí. ha sido un cambio. Sí, ha habido un antes y un después, desde luego. Ha habido un antes y un después. Yo eso pues no lo he vivido, pero aquí a mí lo que me gustaba era ver la biblioteca llena, que no había suficientes puestos casi para todos los alumnos que venían, que los profesores nos llamaban continuamente o venían a preguntarnos ya que les buscásemos y apoyásemos, pues todo eso a mí me satisfacía mucho. Y ahora, pues cómo va a evolucionar, no lo sé. Yo es lo que te comentaba, creo que hay que estar abiertos a sus necesidades, darles apoyo, no ponerles trabas, facilitarles en lo posible lo que ellos necesitan, no querer nosotros decidir qué es lo que necesitan, sino estar expectantes a lo que ellos proponen y nosotros, como un servicio que somos, que nos debemos a ellos, pues resolverles los problemas que les surjan y en los que nosotros les podemos dar apoyo. Por otra parte, pienso que lo mismo que cuando aparecieron los libros electrónicos, las revistas electrónicas, decían que el papel iba a terminar, que era el fin del papel. Yo creo que no está siendo así, que el libro siempre va a ser el libro. Bueno, las revistas no te digo, porque claro, es muchísimo más sencillo buscar un artículo de revista, ha facilitado mucho los nuevos sistemas de recuperación de la información, pero los libros siempre van a ser necesarios y es un artículo que acompaña, que ya no es solo científico, que es sentimental, que tiene muchas connotaciones. Los espacios para reunirse, para trabajar, para que estén dotados de buenas redes, de buenas conexiones, de buenos equipos informáticos, pues eso también es un punto a favor de las bibliotecas, porque no todo el mundo puede en su casa tener esas facilidades y esos equipamientos. Y en ese aspecto yo creo que las bibliotecas volverán a resurgir, pero bueno, los bibliotecarios tienen ahí también mucho que hacer facilitando ese resurgimiento. Pues nada, ya para finalizar, si te parece, preguntarte solo qué es lo que más echas de menos de tu paso por la universidad. Sí, bueno, pues como te he comentado, he vivido aquí desde mi primera juventud, desde los 16 años, primero como estudiante, luego como trabajadora. He conocido a muchísima gente interesante, inteligente, de la que he aprendido muchísimo. Tengo unos amigos increíbles que han sido compañeros míos también, como es el caso pues, de Paloma, en primer lugar, y otras personas que también muy valiosas que han pasado por la biblioteca. Y bueno, pues lo que más echo de menos es que ya cuando nos jubilamos, digamos, socialmente perdemos el papel útil que hemos tenido. Yo, cuando estaba trabajando, pues consideraba que mi trabajo era útil para los demás y podía aportar un granito de arena a mis usuarios. Y bueno, pues eso te daba mucha satisfacción. Realmente a mí me ha satisfecho mucho en mi vida profesional. Y luego, pues el contacto día a día, pues con los usuarios, con los compañeros, con los amigos dentro de la universidad. Eso, aunque queramos mantenerlo, pues ya no se mantiene con tanta intensidad. Claro. Pero bueno, todo eso lo he vivido y es un enriquecimiento personal y profesional que he tenido y que siempre estará conmigo. Desde luego. Me emociona un poco. Pues nada, normal. Sí. Pues nada, decir eso, que ha sido un placer, desde luego, conocerte un poquito más
Y nada, muchísimas Yo gracias. también, que tengas muchos éxitos profesionales y Gracias. personales, y que nos veamos aquí en mis visitas a la biblioteca o donde sea. Seguro que siempre sí. que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias.